Gente, tenemos esta lavadora Inverter Direct Drive de 12.5 kilos Smart Room. Este sistema tiene un seguro de puerta, no en todas, pero sí vienen con seguros de puerta, el cual ya le cambiaron, ya le intervinieron, pero el cliente dice que sigue le está fallando. Vamos a mostrarles la falla. Está conectado el equipo, prendemos, ponemos centrifugado, ponemos inicio. El cliente nos dice, a veces da, a veces no da. Vamos a empezar a intervenir este equipo, por más que ya le cambiaron el seguro de puerta. Ahí tenemos al viejo. El viejo trabaja con 16 voltios, 0.95 amperes. Ahí está, ya me dio. DL es este. Y lo vamos a mover un poco. Ponemos pausa. Ponemos nuevamente inicio. Y lo manipulamos. A ver si nos agarra. Como dice el cliente, a veces da, a veces no da. Nada. Otra vez pausa. Otra vez inicio. Vamos a ver. Nada. Vamos a poner otra vez inicio. No da. Bueno, por lo que estuvimos chusmeando, viendo el equipo, exactamente como dice el cliente, ya fue intervenido. Vamos a ver el cableado original, es más delgadito, el que le pusieron es más grueso. Incluso aquí termina siendo mucho más grueso el cableado. Entonces vamos a poner un cableado del mismo diámetro que este para ver si resulta con ese cambio de cableado. Observamos, ya le cortamos el cableado. Tenemos aquí, miren el cableado, un poco más delgado, y termina en un cable número 12, por ejemplo, grueso. Vamos a ver si esa es la causa, porque puede perder corriente para dar la señal, porque es un pulso que le da la placa electrónica. Sale de 16 voltios, pero es un chiquito pulso que le da, es un pulso violento de un milisegundo nada más. Y vamos a ver si en el cableado está perdiendo ese voltaje. Tenemos listo nuestro cableado, todo está con termocontraíble soldado. Podemos ver cada color, su color, el mismo diámetro. Conseguimos de un donador, una lavadora donadora, y conduce a nuestro seguro de puerta. Tenemos nuestras pasta, todo para soldar. Este es el cable que estaba puesto en el equipo. Les comento que este cable es el cable de los parlantes, comúnmente de los parlantes, y al final estaba un cable grueso de buena calidad, original de lavadoras, pero es grueso. Entonces no sabría decirle con exactitud cuál es el problema, ese de parlantes que es un mal conductor, o este grueso que es muy grueso y se pierde el voltaje. Pero vamos a hacer la primera prueba. Tenemos el equipo, prendemos, ponemos centrifugado, vamos a poner inicio y vamos a estar atento a esto, y aquí al seguro de puerta. Ya salió el pistilo, ya se prendió el foquito, por lo tanto el equipo va a empezar a centrifugar, y como podemos ver no hay el error de L. Perfecto. Inclusive ponemos pausa y se va a entrar esto, pausa y se entra. Pueden ver, otra vez inicio, y al toque sale y se prende el foquito. Este equipo ya está trabajando correctamente. Entonces a lo que voy es, no es cambiar por cambiar, hay que ver cómo cambiar, qué cables poner, qué cable conductor. Entonces, para los que tengan este problema de L, ahí va la solución.
Perfecto. También les quiero mostrar que fue intervenido la placa electrónica. No sé si lo cambiaron el transistor, pero está totalmente intervenido. No, está el original. Es un transistor original. Tiene resistencias. En muchos casos, cuando empieza a fallar este seguro de puerta, hay que verificar ese transistor. Es NPN. En la patita 1 está el emisor. En la patita 2 está el colector y en la patita 3 está la base. Después le pasa por dos resistencias, enseguida les voy a decir de cuánto valor, y después tenemos un pequeño transistor SMD que también hay que verificar cuando en algunos casos está fallando el seguro de puerta, pero en su gran mayoría, con la experiencia, es el cableado y la sulfatación. Inclusive esta no le probamos, por ahí está correctamente y tal vez le cambiaron sin motivo, pero bueno, este aquí puede estar solucionado. Está centrifugando, está girando. Perfecto.